La lluvia golpeaba contra los ventanales del penthouse en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Diego Mora observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras sostenía un vaso de whisky que no tenía intención de beber. Habían pasado 7 años desde aquella noche en Tepito, 7 años desde que su vida dejó de pertenecerle. Ahora, a sus 32 años, apenas reconocía al hombre que había sido, un arquitecto prometedor con un futuro brillante, una novia que lo amaba y una familia que confiaba en él. Todo eso había desaparecido por una decisión estúpida, por creer que podía jugar con fuego sin quemarse. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Don Ernesto Villarreal entró con su característica parsimonia, vestido con un traje oscuro impecable. A pesar de sus 60 años, el jefe de la organización mantenía una presencia imponente. Sus canas perfectamente peinadas hacia atrás y sus ojos grises transmitían una autoridad que no necesitaba gritos ni amenazas. Diego se enderezó automáticamente, un reflejo condicionado después de años de servir a este hombre. «Siéntate, Diego», dijo don Ernesto, señalando el sofá de cuero italiano. Su voz era suave pero firme, como siempre. Diego obedeció, sintiendo cómo su corazón aceleraba. En todos estos años había aprendido que las conversaciones privadas con don Ernesto significaban cambios importantes y no siempre para bien. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Don Ernesto se sirvió un poco de tequila añejo, de esos que cuestan más que el salario mensual de una familia promedio. Se sentó frente a Diego y lo observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. «¿Sabes cuánto tiempo llevas trabajando para mí?», preguntó finalmente. «7 años, 3 meses y 11 días», respondió Diego sin dudar. Había contado cada uno de ellos. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro de don Ernesto. «Preciso, siempre has sido preciso, Diego. Por eso te contraté cuando llegaste a mí con tu problema. ¿Recuerdas qué me pediste aquella noche?». Diego apretó los puños sobre sus rodillas. «Le pedí que salvara a mi hermano. Los Zetas iban a matarlo por una deuda de 200,000 pesos. Yo no tenía ese dinero. Y yo lo salvé», continuó don Ernesto dando un sorbo a su tequila. «Pagué su deuda, me encargué de que nadie lo tocara. Incluso financié su rehabilitación en esa clínica privada en Cuernavaca. 3 meses de tratamiento para su adicción al cristal. Nada barato, por cierto. Lo sé, y por eso acepté su oferta. Trabajar para usted hasta pagar cada peso». Don Ernesto dejó su vaso sobre la mesa de centro con un golpe suave pero deliberado. «No solo pagaste, Diego. Te convertiste en alguien valioso para mí. Tus conocimientos de arquitectura nos ayudaron a lavar más de 50 millones de dólares a través de proyectos inmobiliarios legítimos. Diseñaste rutas de escape en nuestras propiedades que la Policía Federal nunca encontraría. Eres discreto, leal y competente. Cualidades escasas en este negocio». Diego tragó saliva, conocía ese tono. Don Ernesto estaba construyendo hacia algo y la incertidumbre lo estaba matando. «Gracias, don Ernesto. He tratado de cumplir con mi palabra. Y lo has hecho». El hombre mayor se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Hace 7 años hice los cálculos. Con la deuda de tu hermano, los intereses y los costos de protección, establecimos que trabajarías para mí durante 8 años. Sin embargo, tu eficiencia ha acelerado las cosas». El corazón de Diego dio un vuelco. ¿Estaba diciendo lo que creía estar diciendo? Don Ernesto se dio la vuelta, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un juego de llaves. La sostuvo en alto, dejando que la luz de la lámpara se reflejara en el metal. «Tu deuda está saldada, Diego. Oficialmente, desde hace 3 meses.
pero quería asegurarme de que realmente estabas listo para esto. Diego se quedó paralizado, incapaz de procesar las palabras. ¿Listo para qué? Para ser libre. Don Ernesto caminó hacia él y depositó las llaves en su mano. Diego las miró como si fueran un objeto alienígena. Estas son las llaves de una casa en Coyoacán. Está a tu nombre, completamente pagada. También encontrarás documentos en el estudio, un pasaporte nuevo, identificaciones limpias y una cuenta bancaria con $500,000. Dinero legal, ganado a través de bonos que te di durante estos años y que invertí en tu nombre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Diego. No podía ser real. No entiendo. ¿Por qué? Porque eres libre ahora, repitió don Ernesto, sus ojos grises fijos en los de Diego. Cumpliste tu parte del trato, yo cumplo la mía. Puedes irte esta noche si quieres, o mañana, o la próxima semana. Pero cuando cruces esa puerta no habrá vuelta atrás. No te debo nada y tú no me debes nada. Serás un hombre libre, Diego Morales. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. 7 años imaginando este momento, y ahora que estaba aquí, se sentía completamente perdido. ¿Y mi hermano estará a salvo? Tu hermano lleva 5 años limpio, casado, con un hijo, y trabajando como contador en Querétaro. Ya no es mi problema ni mi responsabilidad. Tampoco la tuya, si no quieres que lo sea. Eres libre de todas las obligaciones que tenías cuando llegaste a mí. La habitación pareció girar a su alrededor. Diego se puso de pie torpemente. Las llaves pesaban en su mano como si fueran de plomo. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Don Ernesto regresó a su asiento y tomó su tequila. Pero sí quiero advertirte de algo. La libertad no es tan simple como parece. Durante 7 años has vivido bajo mis reglas, con un propósito claro. Ahora tendrás que encontrar tu propio camino, reconstruir tu vida desde cero. No será fácil. Habrá momentos en los que extrañarás la estructura, la certeza de saber qué se espera de ti cada día. Lo sé, murmuró Diego, aunque no estaba seguro de saberlo realmente. Y hay otra cosa. La voz de don Ernesto se volvió más seria. Una vez que salgas, olvida todo lo que viste, escuchaste y aprendiste aquí. No hables con nadie sobre la organización. No intentes contactar a ninguno de los hombres con los que trabajaste. Si alguna vez las autoridades te buscan, no sabes nada. ¿Entendido? Perfectamente. Don Ernesto asintió satisfecho. Bien, ahora vete, ve a esa casa, descansa, empieza a pensar en qué quieres hacer con el resto de tu vida. Pero antes... Se puso de pie y extendió su mano. Diego la estrechó, sintiendo la firmeza del apretón. Gracias por tu servicio, Diego. Fuiste un buen hombre en circunstancias difíciles. Eso dice mucho de tu carácter. Diego salió del penthouse en una especie de trance. El elevador descendió los 20 pisos mientras él miraba fijamente las llaves en su mano. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, Marcos, uno de los guardaespaldas de don Ernesto, estaba esperándolo. Te llevaré a tu nueva casa, Diego. El trayecto en el BMW negro a través de las calles nocturnas de la Ciudad de México fue silencioso. Diego observaba por la ventana, viendo pasar los edificios, los restaurantes abiertos hasta tarde, las parejas caminando tomadas de la mano. Un mundo del que había estado separado durante tanto tiempo. Marcos conducía con eficiencia, navegando por el tráfico de Avenida Insurgentes hacia el sur, adentrándose en las calles empedradas de Coyoacán. Finalmente, se detuvieron frente a una casa de 2 pisos con fachada colonial, pintada en tonos ocre y azul. Una construcción hermosa, típica del barrio, con un pequeño jardín al frente protegido por una reja de hierro forjado. Diego bajó del auto como si estuviera en un sueño. «Es aquí», dijo Marcos, señalando la puerta principal. «Gracias, Marcos». Diego extendió su mano, pero el guardaespaldas negó con la cabeza.
No me agradezcas, solo hago mi trabajo. Buena suerte, arquitecto. La vas a necesitar. Sin más palabras, Marcos regresó al auto y se alejó, dejando a Diego solo en la acera. La llave giró suavemente en la cerradura. Diego empujó la puerta y entró. El interior olía a pintura fresca y madera. Encendió las luces y se encontró en una sala amplia con techos altos, vigas de madera a la vista y pisos de loseta de barro. Todo estaba amueblado con gusto sencillo pero elegante. Un sofá beige, una mesa de centro de madera rústica, estanterías vacías esperando ser llenadas con vida. Caminó por la casa como un fantasma, explorando la cocina equipada, el comedor, el estudio donde encontró los documentos que don Ernesto había mencionado, y arriba 2 recámaras y un baño completo. En la recámara principal, Diego se sentó en la orilla de la cama y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por los 7 años perdidos, por el hombre que había sido, por las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Lloró de alivio, de miedo, de una esperanza frágil que apenas se atrevía a sentir. Cuando finalmente se secó los ojos, ya era pasada la medianoche. Se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. El hombre que lo observaba tenía líneas en el rostro que no estaban ahí 7 años atrás, algunas canas prematuras en las sienes, una dureza en la mirada que venía de ver cosas que nunca debió ver. «Eres libre ahora», se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras de don Ernesto. Pero mientras las decía, se dio cuenta de algo aterrador. No sabía qué significaba ser libre. Durante tanto tiempo, su vida había tenido un solo propósito, una sola dirección. Ahora, frente a un futuro abierto e incierto, se sentía más perdido que nunca. Regresó al estudio y abrió el sobre manila que contenía sus nuevos documentos. Su pasaporte mostraba su foto, pero con información ligeramente alterada. Su acta de nacimiento, su credencial del INE, todo perfectamente falsificado o quizás, conociendo los recursos de don Ernesto, perfectamente legal a través de canales corruptos. Había también estados de cuenta bancarios que confirmaban los $500,000, un testamento que establecía la casa como su propiedad y una carta breve escrita a mano. Diego reconoció la letra de don Ernesto. Diego, el pasado es inalterable, pero el futuro es tuyo para construir. Usa este regalo sabiamente. No lo desperdicies en remordimientos o venganzas. Simplemente vive. Un B. Dejó la carta sobre el escritorio y miró por la ventana del estudio. Desde ahí podía ver el jardín trasero, pequeño pero bien cuidado, con un árbol de jacaranda en el centro. La luna llena iluminaba las hojas con un brillo plateado. Era hermoso, pacífico, todo lo que no había experimentado en años. Pero la paz no llegó con la belleza. En su lugar, una ansiedad creciente comenzó a apoderarse de él. ¿Qué haría mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Cómo explicaría los 7 años de ausencia a cualquiera que preguntara? ¿Podría realmente ejercer como arquitecto nuevamente con su reputación arruinada? ¿Y qué pasaría si alguien de la organización decidía que sabía demasiado y que era un riesgo después de todo? Diego pasó esa primera noche en vela, sentado en el sillón de la sala, observando las sombras moverse por las paredes mientras su mente giraba sin control. La libertad que tanto había ansiado se sentía como un abismo debajo de sus pies. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz gris a través de las ventanas, Diego tomó una decisión. No podía quedarse encerrado en esa casa, paralizado por el miedo y la incertidumbre. Necesitaba movimiento, necesitaba hacer algo, lo que fuera. Se duchó, se puso ropa limpia que encontró en el armario, todo en su talla, todo planeado meticulosamente, y salió a la calle. Coyoacán despertaba lentamente.
Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos. El aroma del café y el pan dulce flotaba desde las panaderías. Los primeros trabajadores caminaban hacia las estaciones del metro. Diego vagó sin rumbo fijo, absorbiendo la normalidad que lo rodeaba. Se detuvo en un pequeño café en la Plaza Hidalgo y pidió un café de olla y unos churros. La mesera, una mujer de unos 50 años con una sonrisa amable, le sirvió con la calidez típica de los negocios familiares. ¿Eres nuevo en el barrio?, preguntó ella mientras limpiaba la mesa vecina. Sí, acabo de mudarme, respondió Diego sorprendido por lo extraño que sonaba decir algo tan común, tan normal. Bienvenido entonces. Coyoacán es un buen lugar para empezar de nuevo. Muchos vienen aquí buscando eso, dijo ella con un guiño, como si supiera más de lo que dejaba ver. Diego sonrió levemente. Eso espero. Mientras bebía su café, observó a la gente pasar. Estudiantes con mochilas camino a la universidad. Madres llevando a sus hijos a la escuela. Ancianos sentados en las bancas de la plaza alimentando palomas. Vida ordinaria, vida normal. Algo que él había olvidado cómo vivir. Un periódico abandonado en la mesa capturó su atención. La fecha en la portada lo golpeó como un puñetazo. 15 de octubre de 2025. 7 años y 2 meses desde aquella noche en Tepito, cuando todo cambió. Diego notó un anuncio pegado en la pared del café. Se busca profesor de dibujo técnico para clases nocturnas en el Centro Cultural. Interesados presentarse con portafolio. Había una dirección y un horario de atención. Diego copió la información en una servilleta. No era arquitectura, pero era algo. Un paso pequeño hacia reconstruir una vida profesional. El Centro Cultural resultó ser una casa antigua convertida en espacio comunitario, con talleres de arte, música y oficios. Una mujer joven de unos 28 años, con el cabello negro recogido en una trenza y manchas de pintura en los jeans, lo recibió en la entrada. ¿Vienes por el puesto de profesor?, preguntó directamente. Sí, vi el anuncio en el café de la plaza. Perfecto, soy Sofía Reyes, coordino los talleres aquí. ¿Tienes experiencia enseñando? Diego titubeó. No formalmente, pero soy arquitecto, o lo era. He estado fuera del campo por un tiempo. Sofía lo estudió con ojos inteligentes y perceptivos. ¿Trajiste portafolio? No. Fue una decisión de último momento venir, pero puedo traer uno, si me das unos días. Ella consideró esto, tamborileando los dedos contra su muslo. Mira, necesito llenar el puesto pronto. Las clases empiezan la próxima semana. ¿Puedes dibujar algo ahora? Solo para ver tu nivel. Diego asintió. Sofía lo llevó a un aula pequeña llena de mesas de dibujo, caballetes y el olor característico del carbón y la pintura. Le dio papel, lápices y una regla. Dibuja lo que quieras. Tienes 30 minutos. Se quedó solo en el aula. Diego se sentó frente al papel en blanco y por un momento su mente se quedó en blanco también. Finalmente comenzó a dibujar. Sus manos se movieron casi por voluntad propia, trazando líneas, creando sombras. Cuando terminó, se sorprendió de lo que había creado. Una vista de Coyoacán desde arriba, con sus calles empedradas, sus árboles frondosos, sus casas coloniales apretadas unas contra otras. No era perfecto. Había oxidación en su técnica, pero tenía vida. Tenía esperanza. Sofía regresó exactamente 30 minutos después. Tomó el dibujo, lo estudió en silencio y luego miró a Diego con una expresión diferente, más suave. Esto es hermoso. Hay algo en él, como si estuvieras dibujando no solo un lugar, sino un sentimiento. Supongo que sí, admitió Diego. El trabajo es tuyo, si lo quieres. Son 3 noches a la semana, 2 horas por clase. El pago no es mucho, 2,000 pesos por semana, pero es honesto. Y los estudiantes son buenos. Lo tomo, dijo Diego sin dudarlo. Los siguientes días pasaron en una niebla de actividad. Diego compró ropa nueva,
libros de arte y técnica, materiales para sus clases. Exploró el barrio, memorizando las calles, los comercios, creando una rutina. Cada mañana corría en el Parque de los Viveros. Cada tarde leía en la biblioteca pública. Cada noche planeaba sus lecciones. Estaba construyendo conscientemente una vida normal, ladrillo por ladrillo. El martes llegó más rápido de lo esperado. Diego llegó al centro cultural media hora antes, nervioso como un estudiante en su primer día de escuela. Preparó el aula, organizó los materiales, escribió el temario en el pizarrón. Cuando los estudiantes comenzaron a llegar, se sorprendió de la diversidad. Una señora de unos 60 años que dijo siempre había querido aprender a dibujar. Un joven de 20 con sueños de ser diseñador gráfico. Un hombre de 45 que había sido despedido de su trabajo y buscaba reinventarse. Una pareja de 30 y tantos que quería compartir un hobby. 8 personas en total, cada una con su historia, sus razones, sus esperanzas. La clase fluyó naturalmente. Diego se encontró disfrutando la enseñanza, la satisfacción de ver a alguien entender un concepto, la alegría de compartir su pasión. Durante el descanso, Sofía entró con 2 cafés. Pensé que podrías necesitar esto. Enseñar es agotador, especialmente al principio. Gracias, tú también enseñas. Pintura al óleo, 3 veces por semana, y coordino todo este caos, dijo con una risa. ¿Cómo van las cosas? Bien, creo. Los estudiantes son receptivos. Sofía se apoyó contra una mesa, observándolo con curiosidad. ¿Puedo preguntarte algo personal? Diego se tensó. Depende de qué tan personal. Dijiste que habías estado fuera del campo por un tiempo. ¿Qué pasó? Diego consideró cuánto revelar. Tuve problemas familiares. Tuve que alejarme de todo por un tiempo para resolverlos. Ahora estoy tratando de empezar de nuevo. Era verdad, técnicamente. Sofía pareció aceptar la explicación. Entiendo, todos tenemos pasados complicados. Lo importante es lo que hacemos con nuestros presentes, ¿no? Exactamente. Diego sintió un alivio inmenso. Después de la clase, Sofía lo invitó a unirse a algunos profesores en la pulquería de la esquina. Diego dudó, pero finalmente aceptó. La pulquería era auténtica, ruidosa, llena de locales. Además de Sofía, había otros 3 profesores que se presentaron amablemente. Se sentaron alrededor de una mesa de madera gastada y pidieron jarros de pulque curado de guayaba. La conversación fluyó naturalmente. Chistes sobre estudiantes difíciles, quejas sobre el salario bajo, sueños sobre expandir el centro cultural. Diego mayormente escuchaba, disfrutando la normalidad de todo esto. Cuando finalmente se despidieron cerca de medianoche, Sofía lo acompañó parte del camino. «Gracias por venir hoy», dijo ella. «Sé que conectar con gente nueva puede ser difícil, especialmente cuando estás empezando de nuevo». «¿Cómo sabes que estoy empezando de nuevo?» Sofía se encogió de hombros. «Lo reconozco, yo también lo hice hace 3 años. Dejé una relación tóxica, un trabajo que odiaba y una versión de mí misma que no me gustaba. Vine a Coyoacán porque mi abuela vivía aquí. Empecé a pintar nuevamente, conseguí el trabajo en el centro y lentamente me reconstruí». Diego la miró realmente por primera vez. «Gracias por contarme eso. Todos estamos sanando de algo, Diego. No estás solo en eso». Diego la vio alejarse, sintiendo algo parecido al optimismo. Pero cuando llegó a su puerta, ese sentimiento se evaporó. Había una marca de tiza en el marco, una línea horizontal con 2 puntos debajo. Diego sintió que su sangre se congelaba. Conocía ese símbolo. Significaba vigilado. Alguien había estado aquí. Alguien sabía dónde vivía. Alguien estaba mandando un mensaje. Con manos temblorosas, Diego entró y revisó cada habitación.
Todo estaba como lo había dejado, pero la sensación de violación era palpable. Diego no durmió esa noche. Se sentó en el sofá con un cuchillo de cocina, cada sonido haciéndolo saltar. Tomó una decisión, necesitaba respuestas. Había solo una persona que podía dárselas, pero contactarla significaría romper la regla más importante de don Ernesto. Al día siguiente, Diego fue a un cibercafé y envió un mensaje breve a una dirección que había memorizado. Necesito hablar. Hay una marca en mi puerta. ¿Qué significa? La respuesta llegó esa noche como un mensaje de texto. Mañana, Chapultepec, Fuente de Tlaloc, 3 p.m. Ven solo. M. Marcos apareció exactamente a las 3, como siempre hacía. Camina conmigo, dijo simplemente. Caminaron en silencio hacia una sección boscosa del parque. Fuiste estúpido al contactarme. Don Ernesto fue claro sobre las reglas. Vi la marca. Necesitaba saber. Marcos suspiró. No era nuestra. Fue dejada por los hermanos del sur. Están identificando activos de don Ernesto para usarlos en negociaciones territoriales. ¿Cómo supieron de mí? Alguien habló. Pero ahora estás en su radar. Tienes opciones. Te escondes, vuelves bajo protección o te quedas y arriesgas. Ninguna es libertad. No, no lo son. La libertad real es un mito para gente como nosotros. Marcos metió las manos en sus bolsillos. Don Ernesto dice que esta es la última vez que la organización interviene. Si eliges quedarte, estarás solo. Sin respaldo, sin protección. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el viernes. Los días siguientes fueron tensos. Diego mantuvo sus precauciones, pero continuó con sus clases tratando de mantener la normalidad. Una tarde, Sofía lo encontró guardando materiales. ¿Quieres hablar de lo que te está comiendo vivo? Diego se sorprendió, contándole parte de la verdad. Tengo que decidir si quedarme aquí o irme. Hay cosas de mi pasado que podrían alcanzarme, personas peligrosas. ¿Estás en problemas con la ley? No directamente, pero estuve involucrado con gente peligrosa. Ya no lo estoy, pero hay otros que quieren usarme. Sofía fue a la ventana. ¿Sabes qué aprendí cuando dejé mi vida anterior? Que correr no siempre resuelve los problemas. A veces solo los pospone. Pero tampoco puedes vivir como un fantasma. Eso no es vivir, Diego. Sus palabras resonaron profundamente. Esa noche, Diego tomó su decisión. No enviaría mensaje alguno. No elegiría ninguna de las 3 opciones que Marcos le había dado. Se quedaría, pero preparado. Usaría todo lo que había aprendido para protegerse. Durante el fin de semana, Diego instaló cámaras de seguridad. Compró un teléfono prepagado, memorizó rutas de escape. También hizo algo más. Fue a Querétaro a ver a su hermano Mateo por primera vez en 7 años. La casa de Mateo era pequeña pero acogedora. Cuando Mateo abrió la puerta y vio a Diego, el shock en su rostro fue evidente. Diego. Se sentaron en el patio trasero. Diego le contó todo. La deuda, don Ernesto, los 7 años trabajando para él. Mateo palideció. No, yo pensé que habías conseguido el dinero de otra forma. ¿Qué creíste que pasó, Mateo? Dios mío, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer para que vivieras, para que tuvieras esto. Diego gesticuló hacia la casa. Una esposa, un hijo, una vida. Mateo lloró. Lo siento mucho, por todo, por arruinar tu vida. No la arruinaste. Salvarte fue lo único bueno que salió de todo eso. Hablaron hasta el amanecer, reconstruyendo puentes rotos. Cuando Diego finalmente se preparó para irse, Mateo lo abrazó. Gracias por darme una segunda oportunidad. Constrúyela bien. Esa es la única forma en que todo vale la pena. El viaje de regreso fue más tranquilo. Ver a Mateo sano y feliz validaba todo. Pero cuando Diego llegó a Coyoacán cerca de las 3 de la madrugada, notó inmediatamente que algo estaba mal. Había una nueva marca en su puerta.
un círculo con una X en el centro, más ominoso. Significaba marcado para acción inminente. Dentro, alguien había estado ahí otra vez. No habían tomado nada, pero habían movido cosas deliberadamente. Y dejaron una foto de su clase con Sofía en la mesa. El mensaje era claro. Sabían dónde vivía, con quién pasaba tiempo. Diego no correría. Al día siguiente hizo algo impensable. Regresó al penthouse en Polanco. El guardia lo dejó subir. Marcos estaba esperando. Sabíamos que vendrías. Don Ernesto no se volteó cuando Diego entró. Me dijiste que querías ser libre, pero aquí estás, de vuelta. Porque los hermanos no me dan opción. Vienen con un ultimátum. Don Ernesto finalmente se volteó. ¿Y quieres mi protección? Quiero una oportunidad justa de luchar. No pido que resuelvas mis problemas, solo que niveles el campo. ¿Sabes cuántas reglas rompes al estar aquí? Lo sé, pero esto no es solo sobre mí. Los hermanos están en tu territorio, amenazando a tus exempleados. Si dejas que se salgan con la suya, ¿qué dice eso? Don Ernesto sonrió. Todavía piensas como uno de mis estrategas. Tienes razón, no enviaré hombres armados, pero puedo darte información, una ventaja. Sacó una carpeta y la deslizó hacia Diego. Esto es todo sobre el hombre que vendrá. Rodrigo Salazar, el Cuervo, es un sicario de nivel medio, ambicioso pero no inteligente. No espera resistencia. ¿Por qué me das esto? Porque creo en inversiones a largo plazo. Pasaste 7 años trabajando para mí. Eso vale algo. Mi consejo, no seas víctima. Muéstrale que tienes dientes. Los hombres como él solo entienden fuerza. No soy un asesino. No, pero eres inteligente, creativo y desesperado. Esa combinación puede ser más peligrosa. Don Ernesto regresó a la ventana. Esta es la última vez que nos veremos. Usa bien lo que te he dado. Esa noche, Diego estudió la carpeta meticulosamente. La información era detallada. Armas preferidas, tácticas, debilidades. El Cuervo era descuidado cuando se sentía en control. Subestimaba a sus objetivos. Diego usó su entrenamiento en arquitectura para preparar su casa. Movió muebles estratégicamente, creó líneas de visión, identificó rutas de escape. También configuró su teléfono para grabar automáticamente y enviar todo a la nube. Si algo salía mal, habría evidencia. El día llegó nublado y amenazante. Diego enseñó su clase con más enfoque que nunca, como si fuera la última vez. Después, la señora Hernández se acercó. Profesor Diego, no sé qué está pasando, pero quiero que sepa algo. Sus clases me han dado alegría. Sea lo que sea que esté enfrentando, recuerde que ha tocado vidas positivamente. Sofía lo encontró después. ¿Estás listo? Lo más que puedo estar. Todavía puedes correr. Si corro ahora, me perseguirán toda mi vida. Al menos así tengo la oportunidad de terminar esto. Diego llegó a su casa a las 7. A las 9 exactas, tocaron la puerta. El Cuervo estaba ahí con 2 hombres. Eres puntual, eso muestra respeto. Diego los dejó entrar. El Cuervo se sentó como si fuera su casa. Bonito lugar. Don Ernesto te trató bien. Cumplí mi contrato. Necesitamos tus habilidades. Diseñar cosas para nosotros. Pagaremos bien. No estoy interesado. No estoy ofreciendo. Trabajas para nosotros ahora. Punto. Diego se mantuvo firme. No, he terminado con ese mundo. El Cuervo se puso de pie, endureciendo su expresión. Creo que no entiendes tu situación, y creo que tú no entiendes la tuya. Diego mostró su teléfono. Esta conversación ha estado siendo grabada y transmitida. Si algo me pasa, va directo a los medios, la Policía Federal, la DEA, tu rostro, tu nombre, todo. La confianza del Cuervo vaciló. Estás mintiendo. Pruébame, y mañana tu foto estará en todos los periódicos. Don Ernesto me enseñó muchas cosas. La principal, siempre ten un seguro de vida.
El cuervo miró a sus hombres, incertidumbre visible. Estás faroleando. Quieres arriesgarte, porque yo no tengo nada que perder, pero tú tienes mucho. El silencio se extendió. El cuervo sacó una pistola, apuntándola a Diego. Apaga esa grabación, ahora. No, te vuelo los sesos y te conviertes en el criminal más buscado de México. El cuervo apretó su mandíbula, dedo tenso en el gatillo. Diego mantuvo contacto visual sin mostrar terror. Este era el momento. Después de una eternidad, el cuervo bajó el arma. Esto no termina aquí. Termina cuando les digas a tus jefes que Diego Morales no es utilizable, que estoy demasiado expuesto, demasiado preparado, que forzarme les costará más de lo que les daré. ¿Y por qué haría eso? Porque tengo un interruptor muerto. Si no desactivo mi teléfono cada 6 horas, todo se envía automáticamente. Mantenerme vivo y libre es tu mejor opción. El cuervo estudió a Diego con respeto y odio. Villarreal te entrenó bien. Me enseñó a sobrevivir. Señaló a sus hombres y se fueron. Pero en el umbral se detuvo. Eres inteligente, Diego, pero eventualmente cometerás un error, y cuando lo hagas, estaré ahí. Si ese día llega, espero que seas tú quien venga. Diego esperó hasta escuchar el auto alejarse antes de colapsar en el sofá, temblando. Había funcionado, había sobrevivido. Llamó a Sofía. Estoy bien, todo salió mejor de lo esperado. Esa noche en casa de Sofía, Diego le contó todo. Esperaba disgusto, pero solo encontró comprensión. Todos tenemos pasados, dijo ella. Lo importante es quién eliges ser ahora. ¿Y quién soy ahora? Eres Diego Morales, profesor de dibujo, alguien que tuvo el coraje de enfrentar a un sicario armado con solo ingenio. Eres alguien impresionante. Diego sintió algo cambiar con esas palabras. Durante tanto tiempo había sido definido por su pasado, pero Sofía lo veía diferente. Lo veía por lo que estaba tratando de convertirse. Las semanas se convirtieron en meses. No hubo más marcas, no más vigilancia. Diego se sumergió en su trabajo, expandiendo sus clases. Sus estudiantes crecieron de 8 a 20. Su relación con Sofía profundizó, construida sobre confianza y comprensión mutuas. Una tarde de diciembre, 6 meses después del cuervo, Mateo llamó. Carmen y yo queremos invitarte a cenar para Navidad. Queremos que nuestro hijo conozca a su tío. Diego sintió lágrimas. Me encantaría. Diego, he estado en terapia, procesando todo. Mi terapeuta dice que nunca podré compensarte, pero quiero intentarlo. Quiero que seas parte de nuestra vida. No soy valiente, Mateo, solo hice lo necesario. Eso es exactamente lo que hace la valentía. La Navidad fue hermosa y dolorosa. Ver la felicidad de Mateo, su hogar, recordaba a Diego lo perdido pero también lo ganado. Mateo estaba vivo, sano, feliz. Todo había valido la pena. Cuando regresó a Coyoacán, Diego se sintió diferente, más ligero, como si finalmente hubiera dejado ir algo. Continuó enseñando, construyendo su vida, creando conexiones. En marzo, la señora Hernández completó su curso con un portafolio hermoso. Le dio a Diego un dibujo que había hecho de él enseñando, para recordarle que hace una diferencia. En abril, Sofía y Diego se mudaron juntos. Transformaron la casa, llenándola con arte, risas, vida. Ya no se sentía como un regalo manchado, sino como un hogar construido en el presente. En junio, Diego recibió una oferta de una universidad para enseñar arquitectura. Era una oportunidad de volver formalmente al campo que amaba. Su primera clase fue aterradora y emocionante. La arquitectura, comenzó, no es solo sobre diseñar edificios, es sobre crear espacios donde la vida puede florecer. Es sobre tomar lo roto y construir algo nuevo. Es sobre segundas oportunidades. Los meses continuaron. Diego y Sofía hablaban sobre el futuro, sobre hijos,
sobre sueños que parecían imposibles un año atrás. Una tarde de septiembre, Diego vio a Marcos en el parque. El guardaespaldas asintió. Diego se acercó. ¿Todo bien? Todo bien, don Ernesto está bien. Los hermanos han retrocedido después de algunos contratiempos. Me alegra. Marcos lo miró. Fuiste inteligente esa noche con el cuervo. Don Ernesto estaba impresionado. Vive bien, Diego. Construye algo bueno. Es la mejor venganza. Diego lo vio alejarse, sabiendo que probablemente sería la última vez. La puerta realmente se había cerrado. Un año después de recibir las llaves, Diego estaba en su sala, pero todo era diferente. Las paredes cubiertas con arte de Sofía, fotos de familia, dibujos de estudiantes. La casa vibraba con vida. Sofía lo abrazó desde atrás. ¿En qué piensas? ¿En qué tan lejos he llegado? Hace un año recibí llaves y libertad, pero no sabía qué hacer. Ahora creo que finalmente lo entiendo. ¿Entiendes qué? Que la libertad no es solo ausencia de cadenas, es la presencia de elección, la capacidad de construir con tus propias manos, de decidir quién quieres ser. Don Ernesto me dio llaves, pero yo construí un hogar. Sofía sonrió. Y solo estás comenzando. Tenía razón. Diego aceptó más proyectos. Escribía un libro sobre diseño ético. Planeaba abrir su propio estudio. Cada paso era otro ladrillo en la estructura de su nueva vida. No era perfecto. Todavía había pesadillas, momentos de paranoia. El pasado nunca desaparecía completamente, pero había aprendido a vivir con él, a reconocerlo como parte de su historia sin dejar que definiera su futuro. Una tarde de noviembre, Diego recibió un paquete sin remitente. Dentro había una nota. Construyes bien. Continúa. Reconoció la letra de don Ernesto. También había una foto vieja de su graduación, parado con su madre y Mateo sonriendo. Don Ernesto la había guardado todo ese tiempo. Diego colocó la foto en su escritorio junto a otras más recientes, con Sofía, con estudiantes, con la familia de Mateo, pasado y presente, dolor y alegría, todo existiendo junto. Esa noche cenaron con amigos del centro cultural. Hablaron, rieron, comieron tacos. Era ordinario, simple, perfecto. Cuando limpiaban los platos, Sofía preguntó, ¿eres feliz? Diego consideró, no sé si feliz es la palabra. Felicidad implica que todo está bien. Mi vida sigue siendo complicada, pero estoy completo. Estoy viviendo una vida que elegí. Estoy construyendo algo con significado. Eso es más que felicidad. Es plenitud. Sofía lo besó. Me gusta esa respuesta. Los meses continuaron. Diego terminó su primer año universitario con evaluaciones excelentes. 3 estudiantes ganaron premios nacionales. El centro comunitario que diseñó se completó en una ceremonia donde residentes lloraron de gratitud. Pequeñas victorias, pero victorias al fin. En febrero, Mateo llamó. Carmen está embarazada otra vez. Vamos a tener una niña. Queremos nombrarte su padrino. Diego aceptó, conmovido. Ser padrino significaba responsabilidad, estar presente, ser un modelo. Hace 2 años habría sido impensable. Ahora era un honor determinado a merecer. En abril, Diego y Sofía se casaron en una ceremonia pequeña en su jardín. Solo familia y amigos íntimos. La señora Hernández estuvo ahí, llorando. Don Ernesto no asistió, pero envió un regalo, un compás antiguo de arquitecto con una nota, para medir no solo distancias, sino también crecimiento. Durante su luna de miel en Oaxaca, Diego finalmente sintió el último peso levantarse. Estaba en una playa, el Pacífico extendiéndose infinitamente, Sofía durmiendo bajo una palapa. Por primera vez en años, no sintió miedo, no miró sobre su hombro, solo existió, presente y en paz. Cuando regresaron, la vida continuó su curso hermoso y ordinario. Diego expandió su estudio, tomando proyectos más grandes, pero manteniéndose fiel a su ética. Sofía abrió su galería. Juntos se volvieron pilares de la comunidad.
La sobrina de Diego, Elena, nació en agosto. Cuando la sostuvo, mirando su carita perfecta, hizo una promesa silenciosa. Esta niña crecería en un mundo mejor, protegida por amor y comunidad. Los años pasaron. Diego se convirtió en profesor titular, publicó su libro que fue bien recibido, diseñó edificios que ganaron premios, mejoraron comunidades, cambiaron vidas. Su nombre comenzó a significar algo nuevo, algo bueno. Mateo celebró 10 años de sobriedad. La familia se reunió. Diego observó a su hermano rodeado de esposa, hijos, amigos, y sintió satisfacción profunda. Todo había valido la pena. Gracias, le dijo Mateo, por todo, por nunca rendirte. Eres mi hermano. No había otra opción. Siempre hay opciones. Elegiste la difícil. Diego lo abrazó. Verás a tus hijos crecer, a Elena graduarse. Esa es toda la gratitud que necesito. En el 5º aniversario, Diego organizó una celebración, no por la fecha en sí, sino para reunir a las personas que habían sido parte de su transformación. Estudiantes, colegas, amigos, familia, todos en su jardín bajo luces. Mientras observaba a todos interactuar, Sofía se acercó. Cuando te conocí, parecías un hombre huyendo. Ahora pareces un hombre corriendo hacia algo. Es una diferencia hermosa. Tú fuiste parte de esa transformación. No, Diego, yo solo te acompañé. Tú hiciste el trabajo duro. Esa noche, solo en su jardín bajo el jacaranda, Diego sostuvo las llaves originales. Eres libre ahora, había dicho don Ernesto hace 5 años. En ese momento no había entendido realmente. Había pensado que libertad era no tener un amo. Pero había aprendido que era mucho más complejo. Era elegir ser mejor cada día. Era enfrentar el pasado sin ser definido por él. Era construir conexiones reales. Era encontrar propósito en servir. Era perdonarse mientras trabajabas para merecer ese perdón. Diego había sido liberado de don Ernesto, pero había tenido que liberarse de la culpa, el miedo, la vergüenza. Ese había sido el trabajo más duro, más largo, más importante. Sofía salió. «Hace frío. ¿Vienes?» En un momento, Diego la atrajo cerca. Solo reflexionaba sobre cómo las llaves pueden abrir puertas, pero no pueden construir lo que está detrás. Eso requiere trabajo, tiempo, amor, y valió cada segundo. Al día siguiente, Diego tenía reunión con una organización sin fines de lucro que quería construir un refugio para víctimas de violencia doméstica. Durante la presentación, Diego habló apasionadamente sobre crear espacios seguros, sobre diseñar con las necesidades de sobrevivientes de trauma en mente. «¿Por qué es tan importante este proyecto para usted?», preguntó una directora. Diego consideró cuánto compartir. «Porque entiendo lo que es necesitar un lugar seguro para sanar. Entiendo cómo los espacios físicos pueden facilitar o impedir la recuperación. Creo que todos merecen un lugar donde reconstruirse». Le dieron el proyecto. Durante meses, Diego se sumergió con intensidad. Cada detalle importaba. Ventanas para luz sin comprometer privacidad. Espacios comunes que fomentaran comunidad sin forzar interacción. Colores que calmaran. Cuando el refugio se completó, Diego estuvo en la inauguración. Ver a las primeras familias mudarse, la esperanza en sus rostros, fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Una mujer joven con 2 niños se acercó. «¿Usted diseñó esto?» «Sí. Es hermoso. Pero más que eso, se siente seguro, como si alguien que realmente entiende diseñó esto pensando en nosotros». Esa era exactamente la intención. «Gracias. Esto significa más de lo que puede imaginar». Diego sintió lágrimas. Este momento significaba más que cualquier premio. Esto era porque había luchado por una segunda oportunidad. Los años trajeron más cambios. Diego y Sofía tuvieron su primer hijo.
Sebastián. Sostenerlo por primera vez, Diego sintió un miedo y alegría nunca experimentados. Este pequeño ser dependía de él, y estaba determinado a ser el padre que merecía. La paternidad lo cambió de maneras inesperadas. Lo hizo más paciente, más presente, más consciente de su legado. Quería que Sebastián creciera orgulloso, no avergonzado. Eso significaba continuar el trabajo diario de ser buena persona. En el 10º aniversario, Diego organizó una exhibición de trabajos de todos sus estudiantes. Más de 100 personas a lo largo de los años. El evento se realizó en la Galería de Sofía. Diego dio un discurso. Cuando comencé a enseñar hace 10 años, era un hombre perdido. Ustedes me ayudaron a encontrar mi camino. Me enseñaron que el valor de cualquier habilidad es lo que nos permite dar a otros. Me mostraron que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias por permitirme ser parte de sus viajes, mientras ustedes eran parte del mío. La señora Hernández se acercó después. Profesor Diego, he venido a sus clases durante 10 años. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, señora Hernández? Porque me recuerda cada semana que el crecimiento no tiene edad, que los errores del pasado no determinan el futuro. Usted personifica eso. Se ve en cómo enseña, cómo vive. Es inspirador. Diego la abrazó profundamente conmovido. Esta mujer había sido una de sus mayores maestras, mostrándole que nunca es tarde para perseguir la belleza. Esa noche, acostado con Sofía dormida y Sebastián en su cuna, Diego reflexionó sobre la década. 10 años atrás, don Ernesto le había dicho, «Eres libre ahora». Pero la libertad real no era algo que alguien pudiera darte. Era algo que creabas tú mismo, día tras día, elección tras elección. Había creado una vida que valía vivir. No perfecta, no libre de complicaciones o memorias dolorosas, pero era suya, construida con sus manos, basada en sus valores, llena de personas que amaba y propósito que importaba. «Eres libre ahora», murmuró en la oscuridad. Y por primera vez, desde que escuchó esas palabras una década atrás, las creyó completamente. Los años siguieron. Sebastián creció, aprendió a caminar, hablar, dibujar. Diego y Sofía tuvieron una hija, Luna. Mateo y Carmen se mudaron más cerca, a Toluca. Los primos jugaban juntos, felizmente ignorantes de las historias oscuras que habían permitido sus existencias. Diego continuó diseñando, enseñando, construyendo. Cada proyecto era oportunidad de poner belleza en el mundo. Cada estudiante era oportunidad de compartir no solo técnica, sino filosofía. Que el diseño importa, que los espacios afectan las vidas, que la arquitectura es un acto de esperanza. El centro cultural se expandió significativamente gracias a donaciones de Diego y Sofía. Ahora ofrecía docenas de clases, servía a cientos, se había convertido en verdadero corazón de la comunidad. Diego todavía enseñaba ahí una vez por semana, negándose a perder contacto con sus raíces. En su 50º cumpleaños, Diego recibió reconocimiento de la Secretaría de Cultura por sus contribuciones al diseño comunitario y educación artística. Durante su discurso de aceptación, habló públicamente, aunque vagamente, sobre su pasado. «He tenido una vida poco convencional», comenzó. «Tomé caminos que no recomendaría, cometí errores que todavía lamento, pero también aprendí que ningún error es fatal si estás dispuesto a hacer el trabajo de redimirte. La redención no es evento singular. Es compromiso diario de ser mejor que ayer, de servir en lugar de tomar, de construir en lugar de destruir». El discurso resonó. Después, varias personas compartieron sus propias historias de segundas oportunidades, de reconstruir después del fracaso. Diego escuchó cada historia con atención, sabiendo exactamente cómo se sentía estar en el abismo mirando hacia arriba.
Una tarde, 20 años después de recibir su libertad, Sebastián, ahora adolescente de 18 a punto de comenzar universidad, entró con una pregunta. Papá, mi profesor asignó un proyecto sobre historias familiares, pero me di cuenta de que nunca me has contado mucho sobre tu vida antes de que yo naciera. ¿Por qué? Diego había sabido que este momento llegaría. Es complicado, hijo. Tengo tiempo. Diego estudió a su hijo, viendo al joven en que se estaba convirtiendo. Sebastián merecía la verdad. Cuando era más joven, tomé decisiones muy malas, tratando de ayudar a alguien que amaba. Me llevaron a un lugar oscuro durante años. Trabajé para personas peligrosas, hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero eventualmente encontré una salida, una segunda oportunidad. Y todo lo que he hecho desde entonces ha sido sobre honrar esa oportunidad, sobre ser alguien de quien tú y tu hermana puedan estar orgullosos. Sebastián procesó esto. ¿Las personas peligrosas? ¿Como criminales? Sí, pero ya no. No, hace más de 20 años. He vivido una vida completamente legal y, espero, buena desde entonces. Mamá lo sabe. Tu madre sabe todo. Fue una de las primeras a las que conté la verdad completa, y me amó de todos modos. Me ayudó a construir la vida que tenemos. Sebastián asintió. Entonces, por eso siempre dices que las elecciones importan más que las circunstancias. Exactamente. Y por eso trabajas tan duro en proyectos comunitarios. No solo compensar. También porque aprendí que el propósito real viene de servir a algo más grande. Pero sí, hay un elemento de balance. Sebastián se sentó, mirando a su padre con nuevos ojos. Eso es pesado, pero también te hace más interesante y explica mucho sobre por qué eres como eres. ¿Y cómo soy? Intenso, enfocado, como si cada proyecto, cada decisión realmente importara. Ahora entiendo por qué. Cambia cómo te sientes sobre mí. Sebastián consideró, no, eres mi papá, el hombre que me enseñó a dibujar, que nunca perdió un partido, que siempre tiene tiempo. El hombre que construyó esa clínica para niños con cáncer, que diseñó refugios. El pasado es pasado. Lo que eres ahora es lo que importa. Diego sintió oleada de amor y orgullo. A los 18, Sebastián entendía algo que a muchos adultos les tomaba toda una vida. Que las personas son más que sus peores momentos, que la redención es posible, que el carácter se define por acciones sostenidas en el tiempo. Gracias por entender, hijo. Gracias por confiar en mí con la verdad. Diego continuó prosperando. Su firma creció, pero se mantuvo selectiva, tomando solo proyectos alineados con sus valores. Diseñó escuelas, hospitales, espacios comunitarios. Cada edificio llevaba su filosofía. El diseño debía servir a la humanidad. Cuando Diego tenía 55, recibió carta sorprendente. Era de la oficina del presidente, informándole que había sido nominado para la Medalla Belisario Domínguez por sus contribuciones a la arquitectura social y educación. Diego casi rechazó. Parte de él sentía que no merecía reconocimiento público, que su pasado lo descalificaba, pero Sofía lo convenció. Diego, has pasado 25 años haciendo el bien. Has tocado miles de vidas positivamente. Mereces ser reconocido. Y tu historia podría inspirar a otros que piensan que han ido demasiado lejos para redimirse. Diego aceptó. Durante la verificación, investigadores descubrieron su historia con don Ernesto. Diego fue completamente honesto, esperando descalificación. En cambio, el comité decidió que su transformación hacía la historia más poderosa. En la ceremonia, con su familia presente, Diego aceptó la medalla con humildad. En su discurso, habló abiertamente por primera vez sobre su pasado completo. Durante 7 años, trabajé para una organización criminal. No voy a suavizar eso. Tomé esa decisión para salvar a alguien que amaba,
Pero fue mi decisión y viví con sus consecuencias. Hice cosas de las que nunca estaré orgulloso. Pero hace más de 25 años recibí una segunda oportunidad. Y desde ese día he dedicado cada momento a ser digno de esa oportunidad. La sala estaba completamente silenciosa. Comparto esto no para glorificar mi pasado, sino para ofrecer esperanza a cualquiera que sienta que ha cometido errores irreparables. Nada es irreparable si estás dispuesto a hacer el trabajo de redimirte. La redención no es fácil, no es rápida y nunca estás terminado. Pero es posible y vale cada gramo de esfuerzo. Ovación de pie. Después, docenas se acercaron compartiendo cómo sus palabras habían resonado. Exconvictos tratando de reintegrarse, personas con diferentes errores luchando con culpa. Todos encontraron esperanza en la historia de Diego. Esa noche, Diego miró la medalla en su mesa. Era hermosa, significativa, pero no era lo que le daba satisfacción. Lo que importaba era el trabajo que representaba, las vidas tocadas, los espacios creados, las personas ayudadas. ¿Alguna vez pensaste que tu vida tomaría este camino?, preguntó Sofía. Nunca. Cuando don Ernesto me entregó esas llaves hace 25 años, lo único en que podía pensar era sobrevivir el día siguiente. No podía imaginar esto. ¿Alguna vez te arrepientes? Diego sabía que ella preguntaba sobre el pasado. Me arrepiento de trabajar para don Ernesto. Sí y no. Me arrepiento de las cosas específicas que hice, las líneas que crucé. Pero no me arrepiento de salvar a Mateo, y todo lo bueno que vino después solo fue posible porque sobreviví esos 7 años. Así que es complicado. La mayoría de las vidas importantes son complicadas. Diego vivió hasta los 82 años. Murió pacíficamente en su sueño, rodeado de familia, en la casa que don Ernesto le había dado más de 50 años atrás. Para entonces, esa casa había sido testigo de incontables cenas, fiestas, aniversarios, graduaciones. Sus paredes contenían memorias de toda una vida vivida plenamente. En su funeral, cientos vinieron. Sus estudiantes, sus clientes, las familias de los refugios que diseñó, las comunidades transformadas. Sebastián, ahora arquitecto establecido, siguiendo los pasos de su padre, dio el elogio. Mi padre vivió una vida extraordinaria, comenzó. No porque fuera perfecta, sino porque fue auténtica. Cometió errores terribles en su juventud, pero en lugar de dejar que lo definieran, los usó como motivación para hacer el bien todos los días subsiguientes. Me enseñó que el carácter no es sobre nunca caer, sino sobre cómo te levantas después de cada caída. Sebastián habló sobre proyectos, sobre dedicación a la enseñanza, sobre amor por la familia. Pero lo que más resonó fue cuando habló sobre la filosofía fundamental de Diego. Mi padre creía que todos merecían segundas oportunidades. No solo lo creía abstractamente, lo vivió. Lo demostró en cómo trataba a las personas, en el trabajo que hacía, en las decisiones que tomaba cada día. Y al hacer eso, dio permiso a todos nosotros para creer que también podíamos redimirnos, crecer, cambiar. Mateo también habló. Ahora hombre de 75 con nietos propios. Diego me salvó, no solo físicamente cuando pagó mi deuda hace más de 50 años, pero en todas las maneras que importan. Me dio una segunda oportunidad en la vida y luego me mostró cómo hacer que esa oportunidad valiera la pena. Cada día de sobriedad, cada momento con mi familia, cada éxito pequeño, todo existe porque mi hermano me amó lo suficiente para sacrificarse por mí. Y cuando supo que yo estaba a salvo, tomó ese mismo amor y lo extendió al mundo. Era el hombre más valiente que conocí. Después del funeral, la familia se reunió en la casa. Mientras ordenaban pertenencias, encontraron el juego original de llaves en un cajón, junto con una carta escrita poco antes de su muerte. Para mi familia, comenzaba, estas llaves representan el momento en que mi vida cambió. El día en que don Ernesto Villarreal me dijo,
Eres libre ahora. Pero tomó años entender qué significaba realmente esa libertad. No era solo estar libre de obligaciones hacia él, era estar libre para elegir mi propio camino, para construir algo significativo, para amar y ser amado. La carta continuaba, reflexionando sobre su vida, ofreciendo sabiduría a hijos y nietos, agradeciendo a Sofía por caminar junto a él durante décadas. Pero el párrafo final fue el más poderoso. Si hay algo que quiero que recuerden de mí, es esto. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Ningún error es tan grande que no pueda ser superado con suficiente trabajo, tiempo y dedicación al bien. La vida no es sobre evitar errores, es sobre cómo respondes a ellos. Y la redención no es un destino, sino un viaje que dura toda una vida. Camínenlo con valor, con honestidad, con amor. Esa es la única forma de ser verdaderamente libre.